que la Fiscalía Nacional Económica se ocupe de revisar ciertas operaciones de concentración. Nosotros ya conversamos de que se tratan las operaciones de concentración. Pero fija ciertos umbrales, es decir, no toda operación de concentración debe ser necesariamente revisada por la Fiscalía Nacional Económica. Y estos umbrales fueron modificados el año pasado, como a mediados del 2019, estableciendo a través de una resolución fundada del Fiscal Nacional Económico nuevos umbrales para las operaciones que deben ser reguladas o revisadas por la Fiscalía Nacional Económica. Estos nuevos umbrales son de 450.000 UFs, que esto es más o menos 19.4 millones de dólares en el caso de ventas individuales en esta generación de fusiones, y de 2.500.000, que más o menos son 107,6 millones de dólares en el caso de ventas conjuntas. Estas son las operaciones, una vez cumplidos estos umbrales, que deben ser regulados y conocidos por la Fiscalía Nacional Económica, es decir, deben ser revisados para nosotros saber si nos encontramos ante una operación que pudiera restringir o afectar la libre competencia en Chile, que es lo que hemos conversado hasta esta parte. Esto para que ustedes entiendan cuándo, si ustedes alguna vez asesoran a una empresa, cuándo existe la necesidad que su negocio en particular o su fusión o adquisición de una empresa deba ser necesariamente controlada por la Fiscalía Nacional Económica. Y además se establece, además del marco normativo establecido por el Decreto Ley 211, se establece un reglamento que nos habla de cómo se realizan esta gestión. Además de encontrarnos en la gestión de carácter obligatoria, nos encontramos también ante la posibilidad que una determinada fusión o una determinada adquisición que no cumpla con estos umbrales o esté por debajo de los umbrales, decida voluntariamente someterse al conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica. Ya conversamos que nos encontramos ante la obligación de someter una operación de concentración al conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica en aquellos casos que se superen las ventas a estos umbrales que yo les mencionaba, que no es algo que yo espero que ustedes memoricen, ¿no?, estos umbrales en particular, pero sí que sepan que existe un determinado umbral y que este umbral fue renovado o aumentó el año pasado, en el 2019. Y quienes por separado, o al menos dos de sus integrantes, superen o igualen este umbral fijado por la Fiscalía Nacional Económica. Recuerden que el Decreto Ley 211, entonces, si bien me define de que se tratan las operaciones de concentración, todo lo que son esta revisión previa, todo lo que es el procedimiento, los umbrales, es fijado por la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros, ¿cómo calculamos estos umbrales? Se calculan sumando todas las ventas que se puedan realizar en esta eventual fusión, sumando todas las ventas del controlador, es decir, quién va a comprar, en el caso que estemos hablando de una adquisición de una empresa o del grupo económico adquirido, y sumando las ventas del controlador, del grupo económico y los activos adquiridos. Esa es el análisis que hace Fiscalía Nacional Económica para finalmente determinar cuándo nos encontramos ante una operación de concentración que pueda llegar a afectar o restringir la libre competencia en Chile. Y recuerden que estas palabras, y yo creo que también el profesor Hans Gatry, cuando ustedes vieron con económico, que es súper importante estas palabras, ¿no?, el restringir, el limitar la libre competencia en Chile. La idea de esto, finalmente, lo que busca la Fiscalía Nacional Económica es regular o preocuparse de estas operaciones de fusión, adquisición, del control administrativo, la asociación y la adquisición de control de activos. Es decir, en la definición de cómo lo regula efectivamente la Fiscalía Nacional Económica, ya no solamente me habla de la fusión y de la adquisición de una determinada empresa, sino que también incorpora otras nociones que son similares y que podrían ocuparse para poder desviar la atención de este control que pueda realizar la Fiscalía Nacional Económica, que sería en el caso de que se produzca una adquisición de control de activos tan importante en una determinada empresa que verdaderamente nos encontráramos ante una fusión o una asociación. ¿Se entiende esa distinción que estoy haciendo ahí? Alguien me habla algo, pero voy a mirar. Sí, se entiende, ya.
Entonces sigo conversando. Estos son los casos que son de carácter obligatorio. Además, existe la posibilidad de que yo voluntariamente someta una operación de concentración al conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica. ¿Cuándo yo puedo hacerlo, en este caso voluntario? Cuando nos encontremos en aquellos casos que no igualen o no superen estos umbrales que yo les mencionaba hace un ratito y que además se encuentran regulados en el artículo 47 de este decreto ley 211. Cuando yo someto voluntariamente una operación de concentración al conocimiento de la Fiscalía Nacional Económica, entiendo que lo estoy sometiendo al mismo procedimiento de un control por parte de la Fiscalía Nacional Económica que sea de carácter obligatorio. Ustedes se podrían preguntar en esta parte si, por ejemplo, yo estoy realizando una de aquellas fusiones que son de control obligatorio por parte de Fiscalía Nacional Económica y yo decida no someterme a este procedimiento, es decir, no informe a Fiscalía Nacional Económica que me encuentro entre aquellas fusiones, aquellas adquisiciones que superan estos umbrales fijados por la ley. En este caso, la Fiscalía Nacional Económica podrá, dentro del plazo de un año, exigir que estas empresas en particular puedan o deban, perdón, entregar la información de esta fusión determinada. Ya, ¿se entiende hasta aquí todo lo que vamos viendo? ¿Sí? Ya. Continúo entonces. ¿Cuáles son los antecedentes que estas empresas que se someten al control de la Fiscalía Nacional Económica tienen que entregar? Y esto sí me lo establece la ley. Deben entregar primero todos los antecedentes de quiénes son los participantes que están participando de esta operación de fusión, de esta concentración. Deben además entregar todos los datos posibles con respecto a la operación que desean realizar. Y además, y esto tiene que ver con las medidas de compensación que la misma operación de concentración entrega este informe que se entrega a la Fiscalía Nacional Económica, debe también indicar cuáles son los posibles riesgos que esta operación de concentración pudiera tener y que pudiera llegar a afectar o a limitar la libre competencia en Chile. También debe en este informe informarlo. Debe además, cualquier cambio que pudiera hacerse entre la presentación de este informe ante la Fiscalía Nacional Económica y mientras se está tramitando, debe notificar de cualquier cambio a esta operación de concentración. Por ejemplo, si quieren involucrar a un tercer agente que pudiera ampliar el rango de control que pudieran tener sobre una determinada línea en el mercado, debe ser conocido por la Fiscalía Nacional Económica, sujeto a la posibilidad que de no hacerlo, no puede realizarse esta fusión. La Fiscalía Nacional Económica, una vez que ha recibido estos antecedentes entregados ya sea de manera obligatoria o voluntaria, tiene un plazo de 10 días para una primera resolución con respecto al informe. El fiscal nacional económico, entonces, que cuenta con estos 10 días para primeramente decir si el informe que se entrega por parte de este agente económico es un informe que está completo o si está incompleto. Si nos encontramos ante la posibilidad que el informe esté incompleto, que es muy probable, por eso es que entro primero a esa posibilidad, se le entrega un plazo a los agentes económicos que desean ingresar o realizar esta operación de concentración, nuevamente de 10 días para subsanar cualquier error, cualquier modificación, cualquier antecedente que no hayan entregado este informe previo. Si no lo hace, es decir, que pasado el plazo de 10 días no se entrega esta información por parte del agente económico, entonces se entiende como que no se ha presentado a conocimiento de Fiscalía Nacional Económica este antecedente. Si lo hace, entonces se entiende como una nueva notificación para todos los efectos legales, es decir, tengo un nuevo plazo generado por la entrega de información, es decir, nuevamente se le da un plazo de 10 días a Fiscalía Nacional Económica para que pueda emitir su resolución. Si se entiende que este informe está completo, la Fiscalía Nacional Económica entonces ordena la investigación y comunicará la publicación de la resolución al notificante. Y esta publicación resguardará toda información confidencial del caso. Esta parte es muy importante en este plazo que se establece para la Fiscalía Nacional Económica, que es este plazo de investigación, el de 30 días, porque esto es una novedad del decreto ley 211 de esta última modificación. ¿Por qué? Porque permite y da facultades a la Fiscalía Nacional Económica
para verdaderamente poder hacer un análisis de estas operaciones de concentración. Y esto significa que la Fiscalía Nacional Económica en este proceso va a conocer de cierta información que es más bien de carácter confidencial de las empresas o del conglomerado de empresas que busca fusionarse, que busca generar esta nueva empresa, gran empresa, ¿no? Y esto es muy importante y por lo mismo, entendiendo que esto es información de carácter confidencial, también se sujeta a los funcionarios de Fiscalía Nacional Económica para que esto no sea una información que pueda divulgarse. Durante esta investigación, que es lo que estamos conversando y que les menciono, es absolutamente nuevo del Decreto Ley 211 y objeto de esta última modificación, el fiscal va a tener todas las facultades establecidas en el artículo 39 del Decreto Ley 211, específicamente los de la letra F, G, H, J, K, L y M. Este proceso de investigación, que se deriva después de esta revisión que realiza la Fiscalía Nacional Económica, tiene un plazo de 30 días. En este plazo, el notificante puede exigir información en relación al curso de la investigación, en este plazo de 30 días. También tiene la posibilidad de ser oído y proponer diligencias investigativas. Y también puede ofrecer, que es lo que yo les mencionaba, de estas medidas para mitigar riesgos, que ustedes incluso recordando desde cuando veíamos indígena, y quizá ustedes lo veían en ambiental, esta posibilidad cuando un agente económico, en este caso en particular, se representa que su actividad, su operación de concentración pudiera tener o afectar la libre competencia en Chile, entonces de inmediato en esta etapa de investigación puede ofrecer medidas a la Fiscalía Nacional Económica para mitigar los riesgos de la libre competencia. Y esto finalmente lo hace a fin, ¿por qué? Porque se podría preguntar, ¿por qué los agentes económicos o estas empresas en particular ofrecerían medidas de mitigación? Porque esa sería la forma a través de la cual podrían asegurar el resultado de que se les permita fusionarse, ¿no? Por eso es que se ofrecen medidas de compensación. En este plazo de investigación, entonces, la Fiscalía Nacional Económica, si nada dice, y esto es muy importante, si pasan los 30 días y Fiscalía Nacional Económica no informa nada a la parte con respecto al estado de tramitación en el que va este procedimiento de revisión previa de las operaciones de concentración, entonces, en virtud de lo que establece la ley, se entiende que esta operación de concentración está aprobada. ¿Y qué les parece esta posibilidad que da la ley de que en el caso que la Fiscalía Nacional Económica, pasados los 30 días, no establezca o no indique en qué estado de tramitación está la investigación, se entienda por aprobada la operación de concentración? ¿Qué les parece eso? Que pasado este tiempo, si Fiscalía Nacional Económica nada dice, se entienda por aprobada una operación de concentración. Profesora, con el plazo se refiere a los 90 días que dice ahí. Sí. Sí. ¿Qué pasa si pasado el tiempo y Fiscalía Nacional Económica no me entrega información con respecto a esta investigación, el que yo pueda entender que se da por aprobada la operación de concentración? Y pensemos en aquellos casos de que estemos hablando de una operación de concentración donde yo estoy obligada a someter al conocimiento de Fiscalía Nacional Económica. Me refiero con respecto a los riesgos que involucra esta operación de concentración. ¿Qué les parece esta norma? ¿Por qué creen que se creó o se permite esto? Que pasado el plazo de investigación, Fiscalía Nacional Económica no se pronuncie sobre la resolución, se entienda por aprobada.
Que puede ser que trate de evitar la colusión prefiriendo que se apruebe la operación de concentración, ¿o no? O que la Que fiscalía no encontró nada durante la investigación como para rechazarla. podría ser, ¿ah? Pero yo creo que más bien es porque fíjense que, y es algo que no me han mencionado hasta este punto, los plazos que se establecen son bastante cortos de tramitación ante la Fiscalía Nacional Económica, no sé, fijan, 10 días, 30 días, 90 días y 90 días es en el caso probable, porque finalmente el plazo de investigación es de 30 días, que se puede extender a 60 días. En 60 días más que me da un final de 90 días, ¿sabes? Porque eso tiene que ver con la pregunta que me hiciste recién, Matías, parece. Sí, Matías. Son plazos bastante acotados. Me da la impresión que el fundamento que tiene el legislador a la hora de establecer este tipo de sanciones es apurar la tramitación ante Fiscalía Nacional Económica, entendiendo la importancia de las operaciones de concentración y los intereses de quienes intervienen en esta operación de concentración. Es decir, que idealmente, terminados los 90 días ante la posible suspensión del plazo que se aumenta en estos 30 días de investigación, sí tengamos una resolución por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Finalmente esa es la idea por la cual se establecen estos, porque es una sanción bastante fuerte si nosotros pensamos que, por ejemplo, si Fiscalía Nacional Económica opera mal y pasan los 90 días, los 30 días, sin haber entregado notificación de cuál es su parecer con respecto a esta operación de concentración que se está presentando, el daño eventual de tener por aprobada una operación de concentración, recuerden que tiene que ver con el control de mercado, porque esa es la discusión que se produce en la operación de concentración, ¿no? Y cuando yo hablo de un control de mercado que supera ciertos márgenes, que en el caso de nuestra legislación no se encuentra establecido, más allá de establecer estos umbrales que deben ser conocidos por la Fiscalía Nacional Económica, eventualmente, yo les decía, puede afectar esta libertad que en el aspecto de afectar el libre mercado, no solamente afecta a los consumidores como los últimos de la línea en esta discusión de la libre competencia, sino también a otros competidores que son más pequeños y que no son parte de esta operación de concentración. Es por eso que esta sanción que establece es un poco complejo, que yo solamente lo veo o puedo entenderlo por un principio de eficiencia por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Ya, entonces en este plazo de 30 días, que puede aumentar a 90, ¿no? Por una vez, por acuerdo de las partes y por decisión de la Fiscalía Nacional Económica. La Fiscalía Nacional Económica, ¿qué es lo que puede hacer en este plazo de investigación? Aprobar la operación de concentración pura y simplemente, es decir, en los mismos términos que fueron presentados por las partes a la hora de entrar a esta operación de concentración. Y me dice Matías que no puede entrar Rodrigo Pradenas. Voy a ver cómo lo puedo invitar, no lo sé. Creo que ahí lo estoy llamando. Ahí entró, o debiera haber entrado. Ya, sigo entonces con, gracias Matías, no me había fijado de que no podía entrar Rodrigo. Y les estaba explicando qué es lo que puede hacer la Fiscalía Nacional Económica, les indicaba que puede aprobarlo de forma pura y simple, es decir, en los mismos términos en que se encontró presentado por las partes que someten a conocimiento de Fiscalía Nacional Económica este procedimiento, y esto lo va a hacer en el momento que la Fiscalía Nacional Económica considere que esta operación no va a afectar la libre competencia en Chile, limitar, restringir, etcétera, y se dicta una resolución que será publicada dentro del mismo plazo en la página web de la Fiscalía Nacional Económica. Y con eso, en este caso que se acepte pura y simplemente, yo entiendo que se encuentra perfeccionada esta operación de concentración. Es muy poco probable que esto ocurra. En general, la Fiscalía Nacional Económica va a hacer una serie de comentarios con respecto a las operaciones de concentración, entendiendo, y ese es el punto, que cuando hablamos de operaciones de concentración nos encontramos ante situaciones riesgosas para la libre competencia por su propia naturaleza, independiente que no sean ilícitos anticompetitivos por sí mismos. Recuerden lo que conversábamos al principio de la clase, cuando tratábamos de buscar cuál era la consecuencia positiva que pudiera tener una operación de concentración. Y aquí igual les pregunto, ¿no? Por si lo recuerdan,
finalmente, ¿están de acuerdo que una operación de concentración pudiera tener efectos positivos? ¿Qué es lo que me dice finalmente el marco normativo nacional? ¿Creen que eso será real? ¿Ustedes creen que una operación de concentración eventualmente pudiera tener efectos positivos? ¿Podrá tenerlos? Porque el marco normativo, el decreto ley 211 y la doctrina en general sí creen que se producen efectos positivos, pero aquí se los pregunto desde lo que ustedes perciben, lo que han leído, lo que han visto. ¿Ustedes creen que una operación de concentración, una asociación entre grandes capitales pudiera tener efectos positivos? Y pensemos en un caso específico, a ver, la fusión de LAN con TAM, para que es un caso muy común y que hemos hablado bastante. ¿Tuvo efectos positivos para la comunidad en general y no solamente para las empresas que participaron en esta operación de concentración? Se supone que sí, porque deberían haber aumentado los vuelos internacionales. Debieron haber aumentado los vuelos internacionales, ya, y eso, ¿por qué beneficia al resto? Estoy de acuerdo, pero por eso le pregunto cómo, ¿por qué para nosotros es beneficioso que tengamos una mayor oferta de vuelos internacionales? Porque bajan los precios y debería mejorar la calidad también si hay más competencia. Hay más competencia, tenemos más vuelos, y ese punto es súper importante, porque también la cantidad de vuelos aumentó, es decir, la posibilidad que nosotros teníamos de poder viajar a determinados puntos del mundo, aumentan con esta fusión entre estas dos empresas, y eso sí fue real. De hecho, no tengo los números ahora, pero sí nosotros vemos que el acceso que nosotros tenemos a vuelos internacionales a través de LAN o LATAM ha aumentado, y la competencia que se genera o cómo fortalece esta empresa nacional en la competencia internacional con otras aerolíneas. Es decir, el que nosotros podamos salir de Chile ya no solo depende de aerolíneas extranjeras, sino también de esta aerolínea, entre comillas, nacional. Entonces sí, puede tener efectos positivos, de hecho los tiene. Entonces, ahí tenemos que nosotros ver cómo, y ese es el análisis que hace la Fiscalía Nacional Económica, cómo este beneficio que en principio pareciera ser solo un beneficio para este agente económico, para esta empresa en particular, puede ser un beneficio para el resto de la sociedad. Y bueno, les quiero mostrar después otro video, pero para terminar de ver esta discusión de cómo o este procedimiento de forma general de revisión previa de estas operaciones de concentración. Además, la Fiscalía Nacional Económica puede aprobar bajo el cumplimiento de estas medidas propuestas por el notificante. Recuerden que en esta etapa, cuando estábamos aquí, puede ser, y aquí, que quien está notificando esta operación de concentración considere que en efecto pudiera restringir, limitar la libre competencia en Chile y ofrezca estas medidas que mitiguen estos riesgos de afectación de la libre competencia. Entonces, también una de las posibilidades que tiene la Fiscalía Nacional Económica es que se aprueba, pero bajo este programa de cumplimiento de las medidas adicionales establecidas por esta empresa en particular, por este grupo que se quiere fusionar. Y esto además va a ser controlado por la Fiscalía Nacional Económica en cuanto al cumplimiento de esas medidas de mitigación. También podría la Fiscalía Nacional Económica, porque recuerden que el plazo de investigación es de 30 días, podría establecer que se aumente por una vez este plazo de investigación hasta 90 días adicionales, bajo el fundamento que tiene el convencimiento en este plazo de investigación que pudiera llegar a afectarse la libre competencia. Entonces, en este caso, la Fiscalía Nacional Económica va a notificar este hecho a todos los interesados y autoridades que puedan tener antecedentes o puedan querer tener antecedentes de este caso en particular. No olvidar que, pasado el plazo de los 30 días, sin que se haya hecho esta extensión en 90 días de la investigación y Fiscalía Nacional Económica no haya llegado a ninguna resolución en particular, entonces nosotros entendemos que esa operación de concentración se encuentra aprobada. Esto no ha ocurrido.
¿no? Que Fiscalía se equivoque y pasen los 30 días y no aumente el plazo de investigación en 90 días, ¿ah? Pero existe la posibilidad que pudiera equivocarse de esa manera. Otra posibilidad es que aparecen al final, que pudieran ocurrir investigación, es que la Fiscalía pueda archivar esta operación de concentración o esta causa en particular, porque esta se encuentra desistido, es decir, quien está notificando retira esta operación de concentración, o abandonado cuando en 2 o más ocasiones en este proceso de investigación, que en principio tiene 30 días y que se puede extender hasta 90, el notificante no acuda al llamado y a la citación realizada por la Fiscalía Nacional Económica. Esto es lo que ocurre en este proceso de investigación. Después de esto, puede ocurrir que el fiscal mantenga ciertas mismas cualidades y podrá aprobar, porque puede ocurrir que en esta etapa, hasta aquí, se rechace la operación de concentración. Si se rechaza la operación de concentración, no significa que el procedimiento termine aquí. Es decir, si bien Fiscalía Nacional Económica tiene esta potestad de conocer de este procedimiento de operación de concentración y puede incluso rechazar una determinada operación de concentración, la operación de concentración que ha sido rechazada tiene la posibilidad de apelar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El que va a conocer de esta operación de concentración en particular y la puede devolver a Fiscalía Nacional Económica, donde nuevamente se va a generar una investigación, este proceso de investigación, para poder determinar si nos encontramos ante una operación que pueda afectar la libre competencia. O en su caso, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia puede determinar o resolver, aprobar una determinada operación de concentración. Para presentar esta apelación ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, el notificante tiene un plazo de 10 días desde dictada la resolución de la Fiscalía Nacional Económica. Y esto, alguien le podría llamar la atención que yo pueda a través del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, porque recuerden que la Fiscalía Nacional Económica es un organismo técnico que sí ha resuelto que una determinada operación de concentración va a afectar importantemente la libre competencia en Chile, y entendiendo lo riesgoso que es la operación de concentración, si ha llegado a la determinación hasta ese punto que las medidas de compensación que se trataron de fijar por parte del notificante no son suficientes como para poder subsanar el daño eventual que se pudiera generar, ¿cómo es posible que el Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia pueda cuestionar esta determinación de la Fiscalía Nacional Económica, que a todo esto ha ocurrido ya? A pesar de que tenemos poco tiempo desde la vigencia del Decreto Ley 211, ya se produjo una discusión entre el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia con la Fiscalía Nacional Económica. ¿Por qué creen ustedes que existe esta posibilidad de que yo pueda presentar este recurso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Este recurso de revisión especial, no apelación. ¿Por qué creen ustedes que se les da este recurso a quienes están presentando esta solicitud, notificando de la operación de concentración a la Fiscalía Nacional Económica, de tener este recurso de revisión especial por parte del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? ¿Qué creen ustedes que opera ahí? Y es lo último que estamos viendo hoy día. Les voy a mostrar un video y estamos. ¿No se le ocurre? Tiene que ver finalmente con que, si bien Fiscalía Nacional Económica, quienes son parte de esta Fiscalía Nacional Económica son abogados en su mayoría, y el Fiscal Nacional Económico, por supuesto, tiene conocimiento del marco normativo y es, por supuesto, también una institución de carácter técnica,
se tiene que dar la instancia judicial que para poder revisar de esta resolución, que sería una resolución de carácter administrativo. Es decir, no estaríamos hablando de una función jurisdiccional que esté realizando la Fiscalía Nacional Económica. Y por tanto, tengo que permitir que sea revisado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y aquí lo último que les voy a mostrar es un video, y voy a sacar desde aquí el audífono. Nos explica de esta regulación de la operación de concentración de empresas, pero lo hace para que nosotros entendamos que no solamente hablamos de operaciones de concentración que afectan a nivel nacional, sino que también podrían afectar a nivel internacional. ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Ya, le voy a poner bien. Sí, profe. Sí, profe. Toda razón. Bueno, coméntame la segunda. ¿O sí hay más? ¿Lo tienes ahí? Sí. Sí. Acá hay otro caso, ¿Ya? pero este es bien distinto porque habla a partir de la compra de Time Warner por parte de AT&T. Porque no sé si tú sabes que es una empresa multinacional, ¿sí? Pero esta es a escala gigantesca, ¿sí? AT&T es una compañía estadounidense de telecomunicaciones. Provee servicios de voz, de internet, de medios también, de entretenimiento. Sí. Pero por otra parte está Time Warner, que es un líder mundial en la industria del medio de entretención. Sí, Los canales CNN, TNT, incluso los canales HBO pertenecen a ellos también. New Line Cinema, así se llama. Sí, sí. ¿Es un estudio? Sí. Sí. Warner Bros. También, sí. Cartoon Network. Y bueno, lo transforman en transacción a nivel internacional, digo, a nivel mundial, muy importante. Y, o sea, Time Warner lo conozco súper bien porque soy súper fanático de esta serie Game of Thrones. Del HBO. Y también me fascina esto de Big Bang Theory. Muy buena. Y a veces, mira, bueno, de repente veo unos partidos de básquetbol que dan en TNT, pero AT&T no tenía idea que pertenecía. Mira, el año pasado se anunció la compra de Time Warner por parte de AT&T. Yeah. Y por lo que yo me acuerdo, no tengo la cifra exacta, pero 85.400 millones de dólares para hacer la transacción. Imagínate, esa cantidad de plata. Y los accionistas van a recibir el dinero en efectivo y algunos como acciones de AT&T. 85.400 millones de dólares. No, se me hace completamente imposible dimensionar una cifra de esa magnitud. Y me encantaría algún día, no sé, poder participar en algún tipo de transacción de ese tipo. Sí. Pero mira, los asociados a este tipo de negociaciones, como son empresas multinacionales y con muchos recursos, lo complicado siempre es el riesgo que tienen de la corrupción. Hay mucha competitividad entre ellas. Y como son a niveles mundiales, el riesgo puede ser incluso en lugares que no tienes idea. Controlar todo eso es muy difícil, es un negocio muy grande. ¿Sí? ¿Sí? Uno de ellos, bueno, tiene que pasar en Chile también, puede pasar, ¿no? Pero acá en Chile tenemos mecanismos para también investigar eso. Pero puede llegar a pasar en Chile también. ¿Sí? Mira, la prensa dice algo sobre eso también. A ver, pero déjame ser leyendo. Ahí, está abajo. Está aquí mismo, tienes toda la razón. El mismo día. Dice, sí, mira, la Fiscalía Nacional Económica esa misma aprobó la operación de concentración entre las empresas AT&T y Time Warner, controladora, bueno, de Chilevisión y CNN Chile, que desarrollan actividades en la industria de telecomunicaciones y tienen presencia internacional, sujeta al cumplimiento de determinadas medidas de mitigación ofrecidas por las partes. Según la Fiscalía Nacional Económica, la operación da origen a una relación vertical entre la provisión mayorista de canales de televisión de pago por parte de Time Warner, como proveedor de contenido, y la provisión minorista de servicios de televisión de pago, a través de DirecTV, como operador de TV pago. Considerando lo anterior, la Fiscalía Nacional Económica centró su análisis en 3 tipos de riesgos, a través de los cuales la operación podía eventualmente reducir sustancialmente la competencia. En primer lugar, dice, una estrategia de bloqueo de clientes, claro, lógico, no son tantos, cuyo riesgo de implementación puede ser descartado en la investigación. En segundo lugar, una estrategia de traspaso de información sensible relativa a costos y o ingresos de los rivales, cuyo riesgo de implementación, si bien no fue posible descartar, no se consideró de una entidad significativa. Finalmente, una estrategia de bloqueo total o parcial de insumos
y constituyó el principal riesgo identificado por la Fiscalía Nacional Económica, con la actitud suficiente para reducir sustancialmente la competencia. Sí, en consideración a este análisis, las partes ofrecieron medidas de mitigación capaces de atenuar los riesgos identificados. Con fecha del 22 de agosto del 2017, sí, se trató de medidas destinadas a resguardar la confidencialidad de la información sensible, a otorgar acceso a los canales de programación de Time Warner en términos de no discriminatorios, conforme a las disposiciones establecidas en el DL 211, y a ofrecer una instancia arbitral como mecanismo de solución para las controversias acaecidas al tiempo de negociar o renegociar estos acuerdos de licenciamiento de canales de programación con los operadores de TV Paga. La Fiscalía Nacional Económica, tomando en cuenta la relevancia de las operaciones a nivel global, así como la entidad de los riesgos señalados, aceptó las medidas de mitigación ofrecidas, por ser las mismas efectivas, idóneas, suficientes y factibles de implementar. Será el comunicado del regulador. Sí. En tanto, David McKinney, sí, este es el vicepresidente, dice. Exacto. Sí, vicepresidente ejecutivo senior y consejero general de AT&T Industria, sí, aseguró que la fusión de AT&T Time Warner unirá contenidos premium con las redes, que permiten distribuir ese contenido a cualquier pantalla de los consumidores que los consumidores deseen. El Ejecutivo además valoró el trabajo realizado por la Fiscalía Nacional Económica para evaluar y aprobar esta fusión con las fortalezas de sus beneficios para la competencia en Chile y, aún más importante, los beneficios para los clientes en Chile. Por la aprobación de Chile, AT&T ha recibido la aprobación de la fusión de 17 autoridades de competencia que revisaron la transacción a nivel mundial, fuera de los Estados Unidos. Mira, muy buena noticia. Súper interesante en los dos casos, ¿no? Sí. O sea, uno aprende muchísimo sobre el rol de la Fiscalía Nacional Económica, ¿no? Como esta entidad encargada de poder velar por el emprendimiento y la libre competencia entre finalmente las industrias, las compañías. Claro. La economía nacional, sobre todo. Además, defender y promover la competencia de todos los mercados de la economía chilena. Muy bien. Interesante. ¿Sabían de esa fusión que tenía, o eventual posibilidad de fusión que existía entre AT&T con Chilevisión? Yo sí, porque sé que se unieron los canales Chilevisión, CNN y el CDF. Y cuando dijo de DirecTV, me acordé de que, claro, uno al contratar DirecTV basta con el prepago y te dan el CDF. En cambio, si uno contrata, por ejemplo, VTR, no viene el CDF. Entonces ahí uno ve el beneficio eventual que puede tener esta gran fusión para los consumidores finales, ¿no? Pero también está la discusión, y también la dan en este video que estábamos viendo, de cuando nos encontramos ante operaciones de concentración a nivel mundial. Es decir, cómo esto pudiera efectivamente tener una ventaja real para la competencia o libre mercado en general. Y otra parte que también discute dentro del video es la desventaja o el peligro probable para las empresas que deciden concentrarse a nivel internacional para cuándo realmente van a tener un control efectivo de los mercados a nivel internacional. Porque como hablan de una cantidad de millones impresionantes de dólares, dices en realidad cuál será la posibilidad que tiene AT&T y Time Warner de tener un control efectivo sobre estos mercados internacionales, e incluso menciona que esto no solo fue investigado en Estados Unidos, sino que también en 17 otros estados que se consultaron si esta fusión y esta operación de concentración pudiera tener efectos que pudieran llegar a afectar la libre competencia. Entonces, quedamos con la clase hasta acá y les voy a subir, les subí ya a la plataforma el apunte que tienen que tener leído para la próxima clase, porque vamos a conversar desde la base de ese texto, y les voy a subir también una actividad de carácter voluntaria, pero se los voy a subir mañana. Así que nos vemos. Chao. Chao, profesora.